Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Estábamos charlando un poco sobre esta tabla resumen eh, y bueno, estábamos viendo un poco con Lucas las características del Cyber 4. El Cyber 4 es un satélite construido entre China y Brasil que ya tiene la serie 4, o sea que es un camino de cooperación de varias plataformas ya. Y se reparte en la construcción de los sensores. Además, China pone en órbita el satélite. Ellos se encargan también así como ese satélite, ese cohete que cayó hace poco, que era un Long March, esos son los cohetes que utiliza China para poner en órbita estos satélites. Eh, y te decía que se reparte en la construcción de los sensores y eh, no me quedó bien en claro por qué, pero bueno, en la mayoría de los sitios que visité, Lucas, aparecen estos. Eh, Así que bueno, igual es una tabla resumen, o sea, algo puede llegar a quedar afuera y sí, pero estoy seguro que con esto no le vamos a cerrar, ¿sí? Profe, Sí, encima Lucas. estuve viendo en el INPE que ya hay otro también, otro satélite que es 04A, De, aparte del 4. de la misma serie, Cybers. Sí, A ver si tenés el link por ahí, compartilo, entonces luego lo revisamos, ¿sí? Ah, claro. Por eso te decía, el Cyber 1, 2, el 3 fue el último que estuvo en órbita y ahora lanzaron el 4. Ah, y debe ser el 4A. Sí, la verdad que ustedes por ahí no lo sabían, pero hubo unos años en que dejó de funcionar el sistema Landsat, porque durante muchísimo tiempo se utilizó Landsat 5 y 7, hasta que los dos quedaron fuera de funcionamiento. Y como en esa época el gobierno de los Estados Unidos había descuidado el programa de observación de la Tierra, no el programa espacial en general, pero sí el de los Landsat, no se lanzó un reemplazo cuando dejaron de orbitar el 5 y el 7. Creo que pasaron como 5 años hasta que pusieron en órbita de vuelta, en 2013 por ahí, el Landsat 8. Y en ese interín, todo el mundo, y realmente todo el mundo utilizaba Cybers, porque tiene menos banda que el Landsat, pero tiene una disposición de bandas bastante similar a- al Landsat, y como no teníamos imágenes actuales, porque el Landsat 7 dejó de operar, todo el mundo se iba con las Cybers. Entonces hubo un momento en que el servidor del INPE fue el más utilizado del mundo. Y bueno, salió en las noticias y para el ego de los brasileros era el más grande del mundo, de nuevo, otra vez. Eh, y bueno, pero era verdad, porque todo el mundo recorría estas imágenes porque no había otras. No había otras que sean gratuitas, ¿sí? Acuérdense que Landsat era gratuito, que Cyber es gratuito. eh, si querías otra, bueno, tenías que pagar, pero esta era gratuita. Eh, Bien, gente, miren, el parcial, según mi esquema de clases, está previsto para el próximo jueves 13 de mayo. Yo creo que lo vamos a hacer, yo estaba pensando posponerlo, pero va a ser imposible porque primero que puede llegar a chocar
parciales de otro profesor, lo cual ya es un problema. Eh, ¿Por qué? Porque a principio de clases todos los profesores tenemos que publicar nuestra fecha de parciales, ¿sí? Y tanto el director de departamento como secretaría académica se fijan de que no tengan ustedes dos parciales el mismo día. Entonces, si yo postergo, puede que llegue a chocar con otro. Pero además, la semana que viene, bueno, yo tengo un curso de posgrado, entonces tampoco me puedo dedicar a esto. Normalmente para el segundo parcial solemos venir un poquito más avanzado que este año, pero no importa, vamos a hacer el parcial con, con lo que hayamos visto hasta ahora y en todo caso, bueno, el tercero va a ser un poco más cargado de contenidos de lo que suele ser. Entonces, para este segundo parcial va a entrar la unidad 3, la parte que no entró, esta tabla resumen, la unidad 4 y lo que hemos visto de la unidad 5. ¿Se entiende? No hemos terminado la Sí, unidad sí. 5 porque falta una parte de mejoras y realces, pero vamos a hacer foco sobre todo en esta, en la discusión de esta tabla y sobre todo en la unidad 4 que me dijo el profesor da Silva que estaban bastante flojos, que es lo de interpretación visual. Así que eso es lo que entraría en el parcial del día jueves, ¿sí? La idea es hacerlo eh, teórico-práctico. Yo ya les dije que el segundo parcial es teórico-práctico, pero bueno, fíjense, están 3 alumnos presentes hoy. Así que nada, yo creo que les voy a tomar oral, que va a ser mucho más práctico que estar preparando un examen por el aula virtual. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos rapidito con esta tabla. Lucas, Sí. decime cuál de estas plataformas tiene la menor resolución espacial. La de menor resolución, la... Mirá tranquilo. Y decime. La del GOES. Dice ¿Qué dice? 500 a 2000 metros y después dice 8000 metros. Ujú. Lo otro, Retamoso, ¿vos estás de acuerdo? Buen día, profe. Buenos días. El- Le quería preguntar, ¿el GeoEye no sería el que tiene menor resolución? Bueno, Tiene. podemos apostar. Lukasevic dice que es el GOES, el de menor resolución espacial. Vos decís que es el GeoEye, GI. porque dice, sí, dice 0,41 metros. Perdón, ¿quién me habló? González, González. Bien, González. Retamoso, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Decime, ¿vos coincidís con Lucas, con González? Mm, no estoy segura. Ujú. le digo Digamos porque que la yo no duda estoy... es normal, pero a esta altura, que venimos hablando de resolución espacial hace bastante, esto debería estar claro, gente. No podemos estar dudando qué es resolución espacial alta o baja.
No, González, resolución espacial alta, ¿sí? Significa que el píxel es más grande. Entonces, lo opuesto a lo que vos me estás diciendo, ¿sabes? Claro, yo en eso me acordé del tamaño de los píxeles en metros, profe. Por eso yo decía que, Exacto. y este es uno el que tiene mayor resolución porque en un píxel es 41 centímetros. Perdón, yo les dije mayor resolución, No, ¿cuál No, tiene dijo la menor? menor. menor. Ah, vale. Claro, por eso el que El- tiene mayor resolución justamente es sí, este. yo entiendo que por ahí es un juego de palabras, a veces los puede confundir. Menor resolución, sin duda es el GOES, porque tiene un píxel de 500 metros. Ninguno otro tiene un píxel tan grande, ¿sí? Menor acá, estamos hablando de un píxel grande, ¿sí? Fíjense que son palabras opuestas. Decimos menor, pero en realidad el píxel es más grande, porque hablamos de la resolución, no del tamaño del píxel. Ahora, si yo les pregunto cuál tiene la mejor resolución espacial, ¿Sería El el que dijo la compañera? claro, GeoAgents, ¿y por qué? por el tamaño del píxel que es de 41 centímetros, Ajá. ¿Y a cuánto equivale los 41 centímetros? 0,41 metros. Ujú. Bien. Eh, González, ¿quién tiene mejor resolución espectral? ¿Podría ser el GOES 16, profe? Tiene 17 bandas. Ujú. Aunque igual que tenga más bandas no significa que sea mejor, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno, las bandas, sí, en este caso están desagregados por sensores. O sea, hay un sensor, el AVI, que tiene 16 bandas, ¿sí? Igual acá no incluimos ningún multiespectral como el Aster, que pueden llegar a tener 36 o hiperespectrales, ¿sí? Pero dentro de los que tenemos en la tabla, parece que es el que más bandas tiene. Bien, ¿y cuál es el de lanzamiento más nuevo y el más antiguo? A ver, El más nuevo es el GOES 16 en el 2016. Y el No, ese es el más, más nuevo. no es el más nuevo, no es el SAOCOM 1. a ver, Sí, es Dice cierto. año Dice, sí, sí, 2018-2020. Bien, ese es el más nuevito. sí. Y de los que tenemos en la tabla, el más antiguo, el El IRS. Landsat 5. ¿Eh? Landsat 5, 1984. Sí. sí, Ah, sí. de los que tenemos en la tabla sí, pero hay una trampita porque el Landsat 5 nosotros podemos seguir descargando las imágenes porque están almacenadas, pero el 5 ya no está orbitando. Sí está orbitando el otro, el que dijo González, creo. ¿Cuál era? El IRS 1C. El IRS 1C, Sí. exactamente. Este es un Ah, satélite indio. eh, esto me olvidé de corregirlo. Acá hay un problema, pero bueno, no importa, ya
para el parcial lo vamos a dejar así. Acá hay que discriminar la resolución espacial según el tipo de sensor. Tiene estos tres sensores, algo parecido al Cybers. Entonces, 5.8 tienen en el pancromático, pero creo que en el LIS tiene 27 metros y así, diferentes. Así que esto tómenlo con pinzas, ¿sí? Pero bueno, el resto de la información es correcta. Eh, bien, pregunto, ¿cuál de los sensores tiene mejor resolución radiométrica? El de... Ese, Sí, el GOES 16 puede ser. sí, ese. 14 bits. sí, Y le 14 quería bits. preguntar qué significaba el DB que está en rojo en el SAUCOM. Se mide en decibelios, es la unidad de medida de la información que está almacenada en un píxel. Como eso es lo que estábamos hablando hoy, como no es un sensor óptico, la, la información espectral es diferente. Muchas cosas son diferentes en los radar. Y una de ellas es cómo se mide la información. Entonces es una medida, es una unidad de medida diferente a los bits que estamos acostumbrados a manejar en los sensores ópticos. La verdad que es radar, es como todo un gran subcampo dentro de la teledetección, porque tiene una física muy diferente a la de los ópticos. Entonces, a ver, esperen un cachito que alguien pide acceso. Eh, es, eh, es como que hay que hacer una materia solamente para radar, ¿sí? Porque tiene muchas cosas diferentes. Obviamente que como esta materia es una especie de introducción a los sensores remotos, no podemos ver con suficiente profundidad. Eh, entonces, para las tecnicaturas tenemos sensores remotos 2, en donde sí entiendo que por ahí el profesor da Silva va a profundizar un poco más de radar eh, y va a haber otras cosas, digamos, que podemos ver a partir de conocer lo que vemos en sensores remotos 1, ¿sí? Una de esas cosas sería, por ejemplo, radar. Eh, bien, eh, ya que estamos con la resolución radiométrica, qué sensor son los que tendrían la resolución radiométrica más baja? La IRS 1C de 8 bits. ¿Solamente ella? No, y después tenemos Landsat 5 de 8 bits también. Ujú. Y la Cybers 4 Y la también Cyber tiene 4. 8. Claro, pero tiene otro de 10. Tiene otro de 10. Acá no discriminamos, ¿viste? ¿Por qué es esto? Porque muchas veces el que procesa la imagen, gente, aumenta la resolución radiométrica. Yo acá no encontré en qué sensor está trabajando con 8 y en cuál trabaja con 10. Es probable que en algún lugar esté, pero bueno, por el tiempo que tuvimos no logré estar seguro de- de con qué trabaja cada sensor. Eh, Así que bueno, pero también lo podemos incluir, ¿eh? Estarían Landsat 5, 8 y el Iris 1C. Mancilla, ¿estás ahí? ¿Me escuchás?
Bueno, Retamoso, ¿qué significa que trabaje con 8 bits en la resolución radiométrica? A nivel práctico, ¿qué equivale eso? ¿Qué significa? Que tiene menor capacidad de almacenamiento Eh, ¿Mm? ¿Almacenamiento de qué? de la información en, en los píxeles. González, ¿algo para agregar a eso? Que cuando tiene 8 bits, tiene 256 niveles de brillo para detectar distintas variaciones en la radianza que tienen las cubiertas de la atmósfera, terrestres, perdón, las cubiertas terrestres. Bien, les explico esto, miren. ¿Están viendo ustedes lo que tengo en la mano? Sí, profe, Mm, Es una billetera, ¿sí? ¿De qué color la ven? marrón. Bien. Si yo tuviera en el espacio dos satélites, por ejemplo, el Landsat 5 y el GOES 16, vamos a quitar la parte de la resolución espacial. Vamos a suponer que los dos están viendo la billetera, ¿sí? Esta billetera, con la luz que la ilumina, refleja lo mismo siempre. Es la misma energía electromagnética la que va a llegar al sensor. ¿Qué pasa? En el sensor del Landsat 5, esta energía electromagnética reflejada, cuando yo la traduzca, ¿sí? Cuando la discretice a esa función continua y quiera guardar los valores de la energía electromagnética, la quiera guardar como valores en los niveles digitales de los píxeles de esa imagen, yo en el Landsat 5 tengo un rango de 256 valores nada más. En el GOES tengo muchísimos más. Con 14 bits, no me acuerdo si son algo así como 56.000 posibilidades como rango de valores para guardar la información. ¿Se entendió eso? Esa es la diferencia. Es decir, las coberturas siempre reflejan, obviamente que hay diferencia entre el agua, el suelo y la vegetación. Ya sabemos que reflejan diferente, pero suponiendo que tenemos sola una, ¿sí? Esa cobertura refleja siempre lo mismo. A ver, si tomamos un día, va a reflejar lo mismo. El problema es el sensor y la capacidad de detectar esa radiancia que está reflejando la cobertura. La información llega a la misma, el problema es que no la podemos guardar con lo mismo. Hay uno, el de 10 o 12 o 14 bits, que tiene mayores posibilidades de repartir esa información en un rango mayor que la de 8 bits. La de 8 bits sabemos que es de 0 a 255, ¿sí? O sea, 256 posibilidades. La de 14 bits tiene muchísimos más. ¿Se entendió eso o no? Más o sí, Sí, menos, profe. profe, profe. O ¿podría sea, explicar de Más o nuevo? menos. que en No, 8 bits voy a tener esas 256 posibilidades de poder darle forma a esa imagen para que yo pueda verla. sí. Vamos a ver si podemos matizar el ejemplo para que entienda la compañera. Todos están viendo esta cartera, ¿sí? Es una billetera de color marrón. Ahora, ¿quién es la otra persona? ¿González, me dijiste? Sí, profe. Bien. Vamos a suponer que González es un sensor y Lukasevich es otro sensor. Que vos sos la de 256 niveles de grises, González, y Lukasevich es la de, no sé, la de 56.000, ¿sí? Con una capacidad mayor. Entonces, si yo les muestro la cartera, esta cartera refleja lo mismo, ¿sí? El problema es que vos lo vas a ver marrón y vas a ver, no sé, no vas a encontrar mucha diferencia dentro de este objeto. En cambio, Lucas, suponiendo que su vista tiene mayor capacidad, va a poder discriminar mayores diferencias en niveles de grises, niveles del marrón dentro de lo que está viendo él.
en la cartera. Esa es la diferencia. La cartera refleja lo mismo. El problema es que vos no lo podés ver. ¿Por Sería que qué? la Porque tu información rango está está repartida en más espacio, en, ma- sería en un rango mayor. el rango mayor. Sí, Ahí está, es ahora sí, profe. bien, es eso. Es simplemente la resolución radiométrica simplemente es eso, es el rango de valores en la que yo puedo guardar la información. Pero yo lo que quiero es que eso les quede claro, que cuando miramos la ventana y vemos verde el árbol, suponiendo que ven un árbol por la ventana ustedes, ese verde es la misma reflectividad que le va a llegar a cualquier satélite que esté arriba. La diferencia es que arriba cada satélite tiene una capacidad diferente. Entonces los de 8 bits pueden distribuir esa información electromagnética en un rango X y otro sensor lo va a distribuir de otra manera. Eh, Eso puede, obviamente, eso sí, puede mostrar más detalle en la imagen. exactamente. Esos niveles de grises, ese rango de valores, hace que yo tenga un mayor rango de- de brillo, como dice el concepto, por lo tanto de información, de colores incluso. ¿Sí? Yo luego cuando haga la combinación de bandas voy a tener mayor brillo, mayor discriminación de- de los objetos. Y no sé si se acuerdan, el ejemplo que teníamos en la teoría era, cuando veíamos resolución radiométrica, era el efecto que tiene sobre la sombra. ¿Sí? En una banda con 8 bits, edificios que producen sombra, yo veo todo oscuro prácticamente, no puedo ver qué hay detrás de la sombra. En cambio, en una imagen de 12 o no me acuerdo si era de 16 bits, esa mayor capacidad de discriminar hace que yo pueda llegar a ver un poco los objetos que estaban detrás de esa sombra. ¿Sí? Eso es lo que visualmente es lo que de última resulta de tener mayor capacidad radiométrica. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, encontré cuáles son los sensores del Cyber que trabajan a 10 y 8 bits. Bueno, ¿sabes qué? Ponelo ahí en el chat, el link, y ahora después de la clase yo lo reviso, ¿sí? De todas formas, esta tabla yo no la voy a tocar más, ¿sí? Vamos a estudiar con lo que está acá. Pero Profe, eh, igual, Lucas, te agradezco que hayas buscado, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Sí. Yo le quería decir que con los datos del satélite IRS 1C, Sí. a mí fue la que me faltó completar los datos de las resoluciones y quería preguntarle si le completo. Acá encontré una tabla eh, con los datos o Eh, lo dejo así. Steffi, vamos a dejarlo ahí nomás, no te Ah, preocupes. bueno, En todo caso, ¿sabes qué? Eh, ahí en el chat pone el link dale, y luego lo veo, ¿sí? dale, dale. Si hay mucha diferencia, ahora lo completo, puede ser, pero no les quiero estar cambiando cada rato la tabla porque prefiero que se familiaricen con esta tabla porque es la que vamos a usar en el examen, ¿sí? Bueno, dale, ahí subo en el Bueno, chat. Entonces. bueno, gracias, Steffi. Eh, bien. Eh, Mancilla, ¿estás por ahí? Sí, profe. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué diferencia hay entre plataforma y sensor? Eh, Digo, ¿hay diferencia o no hay pla- diferencia? sí, 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 hay diferencia. Plataforma sería eh, la estructura, digamos, más amplia sería, es todo digamos, la estructura que hace el proceso y el sensor ya sería un, un instrumento interno dentro de la plataforma.
Entonces, ¿el sensor está dentro de la plataforma o la plataforma está dentro del No, sensor? no, el sensor está dentro de la plataforma. Ujú. ¿Seguro? Mm, Creo que sí, profesor. González, ¿vos estás de acuerdo? Sí, profe. ¿Segura? Sí. Retamoso, ¿vos qué decís? Segura, profe. Bien, por voto unánime es así. El sensor o los sensores siempre están incluidos dentro de la plataforma. Hay un micrófono que está haciendo acople por ahí. Bien, entonces eso está claro, ¿sí? Plataforma es una cosa, sensor es otra cosa. Pregunto, a ver, ¿por qué creen que hay varios sensores dentro de una plataforma? Es para Profe, captar distintos tipos de información, profe. ¿Sí? porque cada sensor tiene un rango distinto de, de observación. Por ejemplo, hay algunas que, según lo que nos había explicado, por ejemplo, un sensor puede estar en un rango del espectro electromagnético y el otro en otro, para captar distintos tipos de información. ¿Y qué sentido tiene observar una región que esté fuera del visible, por ejemplo? ¿Por qué no me quedo con el visible nomás? Porque hay ciertas fenómenos que no se podrían observar simplemente con una cámara del espectro visible, que si, por ejemplo, tengo que observar la vegetación, se podría ver mejor con el infrarrojo. ¿Y por qué sería con el infrarrojo celeste? ¿Qué pruebas tengo yo que tengo que usar el infrarrojo para ver la vegetación? Porque por ahí les estuve mintiendo desde la primera clase, pero no sé. ¿Ustedes tienen alguna prueba de que la vegetación refleja bien en el infrarrojo? La prueba sería todos los estudios que se han hecho ya. Algo más sencillo, Las firmas espectrales, profe. las firmas espectrales. ¿Cómo es la firma espectral de la vegetación celeste? Primero A ver si te tiene acordás. un pico en el verde del visible, por eso, por eso las plantas nosotros las vemos verdes, y Muy bien, después tiene un pico mucho, mucho más alto en el infrarrojo cercano, bien. algo que nosotros no ¿Sabían? vemos, claro. Claro, exactamente, porque no tenemos esa capacidad. Pero pregunto, ¿ustedes sabían que por eso veíamos verde las plantas o no? Sí, pero lo que pasa es que No. nuestros ojos son como sensores que observan con la luz solar y captan las ondas, ciertas ondas de radio que nuestros ojos las interpretan según los colores. Ujú. Bien, bueno, Lucas Yo lo sabía, creía bien una por él. cosa muy distinta, profe. ¿Vos creías otra cosa? Sí, no sé por qué de chiquita siempre creí que, no sé si vi un video o qué, pero creía que todos los rayos solares, la luz, sí, los rayos solares hacían que absorbiera todos los colores menos el verde, supongo. Entonces se reflejaba verde. Eso era lo que yo creía. A Al mí me revés, dijeron lo digamos. mismo. Sí, es al revés. No es que absorbe, sino que refleja justamente. Esa es otro mito que por ahí tiene la gente que creen que los satélites nos están observando y como que emiten rayos y así es como nos detectan. ¿Eso es verdad, Agustín?
¿Vos sentís que un No, satélite te no. persigue o no? Si siento que los satélites me persiguen? Es como que te están observando y emiten rayos y así te detectan. No, no, yo sé que sí, que están, no, no es la palabra perseguir, están observando, Ujú. pero en realidad son ondas. La- Ajá. es por intermedio de la radiación solar. Entonces, ¿cuál es la dirección correcta de las ondas electromagnéticas? ¿De vos al satélite o del satélite a vos? Eh, no me sale la palabra, es, es como que ida y vuelta, digamos. El satélite, eh, digamos, envía ondas, pero yo también reflejo la energía solar, digamos, los rayos solares. Hay como Ujú. un ida y vuelta, digamos. ¿Vos No sé cómo si lo me ves, entienden. González? ¿Qué, profe? No lo escuché. ¿Cómo es la dirección de las ondas electromagnéticas? ¿Del sensor a vos, a la superficie, o en este caso era el ejemplo Agustín, o de Mm, Agustín al sensor? Primero, la dirección es del Sol hacia la Tierra y de ahí Ahí se escucha doble, no sé si soy Sí, yo. Agustín, Ah, cerrá un perdón, perdón. ratito tu micrófono, un ratito. Sí, sí, perdón. Y De de vuelta, ahí González, porque no te escuché. el primer camino vendría a ser del Sol hacia la Tierra. Y lo Sí, que refleja sería, la dirección que dice usted sería de nosotros hacia el sensor, porque nosotros volvemos a emitir energía electromagnética y eso es lo que capta el sensor. Aunque emitimos también, o reflejamos, ¿sí? Cualquiera de las dos. y después también puede ser que el sensor emita sus propias ondas electromagnéticas, que son los activos. En el caso de los activos. Pero bueno, en la mayoría de estos que estamos viendo acá, que son ópticos, que dependen de la radiación solar, entonces, ¿cuál sería la dirección? De nosotros hacia el sensor. ¿Vos estás de acuerdo, Lucas? Sí, los pasivos reciben lo que refleja del sol, o sea, lo que el sol refleja sobre la Tierra y el sensor capta esas ondas. Celeste, ¿vos también lo entendés así? Sí, nosotros reflejamos la energía solar, aunque tengo entendido que también emitimos nuestra propia energía calórica. Claro, la Exactamente. irradiación terrestre. Claro, Sí, bueno, exactamente. Incluso las personas radian energía. Cualquier objeto, acuérdense que esté por 0 grado absoluto, radia energía. El problema es que eso no lo detecta el sensor. Estamos hablando siempre en el campo de la teledetección, ¿verdad? sí, Pero bueno, sí, en ese caso emitimos. solamente reflejamos. Exactamente. Bueno, esa idea bastante sencilla, les digo que es bastante, eh, es como que la gente no tiene esa, no sé si ustedes lo entendían antes así o qué idea concebían, pero cuesta que la gente sí, Sí, no, profesor, una consulta, si le puedo hacer. sí, sí. En el, como para entender, entiendo, sí, digamos, la dinámica. No sabía cómo explicarle nomás, pero coincido, por ejemplo, con los compañeros. En el caso cuando, por ejemplo, cuando uno ve una imagen satelital de noche, Sí. digamos, la Tierra, es decir, en general el planeta se ve oscuro, pero lo que Para, ahí en ese caso está trabajando la luz artificial, perdón, por ahí la ignorancia, la luz no, artificial, digamos, de las grandes ciudades. está bien, tu pregunta está bien, Agustín. La clase está para eso, así que yo ya les dije, no tengan vergüenza en preguntar porque acá nadie es sabiondo ni nadie nació sabiendo las cosas. La clase está para eso. Sí, en el caso de todos los ópticos que son heliosincrónicos, es decir,
capturan información cuando la cara de la Tierra está iluminada por el Sol, lo que vemos es el reflejo de las coberturas. Eso para cerrar el tema que veníamos hablando anteriormente, Agustín, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros vemos es un reflejo de la radiación solar. El sensor no nos está emitiendo ningún tipo de ondas, al menos estos, los que son pasivos. Entonces, ¿qué pasa de noche? De noche no tenemos radiación solar. Lo único que puede llegar a detectar es la luminosidad artificial, o sea, la de las ciudades, básicamente. Existen algunos satélites que se dedican exclusivamente a observar de noche, que son pasivos también. Yo tengo entendido, por ahí el próximo año lo incluimos, Steffi o Paula, podemos poner el Suomi, que es un satélite finlandés, que yo tengo entendido que hace este tipo de trabajos. Y lo que genera, o lo que recoge, digamos, es el reflejo de la luminosidad que tienen las ciudades durante la noche. Hay algunos trabajos publicados sobre eso porque eh, pueden llegar a ser un símil, entre comillas, con cierto recaudo, de lo que es la distribución de la población, ¿sí? Porque obviamente estarías viendo luminosidad donde hay población. ¿Cuál es el problema con esto? Que obviamente eh, la luminosidad es una función de qué tantas luces tenga la ciudad. Y entonces, claro, ¿quiénes se van a destacar? Y bueno, las ciudades que más luz consuman. ¿Quiénes son las ciudades que más luz consumen? Y bueno, las ciudades de los países desarrollados. Entonces, ¿es un criterio válido? Sí, pero puede llegar a haber una sobreestimación de ciudades de Europa, de América del Norte y de algunos países asiáticos desarrollados como Japón, Singapur, Corea del Sur, que bueno, tienen este, a ver, si esos países están sobreestimados, va a haber una subestimación en países subdesarrollados o pobres, que bueno, no tienen tantas luces en sus ciudades, a eso es lo que voy. Por ejemplo, los países de África, o los países más pobres de África, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, está, está bueno, es otra forma de observar, pero claro, lo único que vería es luminosidad y a partir de eso uno hace una inferencia de dónde está la, la población. Profe, pero también se observan las embarcaciones así importantes. Sí, También sí, podría sí, sí. prestar la confusión. Claro, en el océano se pueden llegar a ver, bueno, yo tengo entendido que se usa también para eso, para identificar dónde están las flotas pesqueras. Más que nada el buque factoría, que es el que los aglomera a los pequeños eh, barcos pesqueros, porque bueno, es el más luminoso y hay un problema con la resolución espacial. Yo no me acuerdo cuánto es la resolución espacial, pero acuérdense que para que aparezca un píxel con la luminosidad tiene que tener ciertas medidas del objeto para que el sensor lo detecte, ¿sí? Porque si no, acuérdense que si es muy chiquito, se mezcla con otros píxeles y queda reducido. Eh, pero sí, se usa también para ese tipo de cosas. O sea, lo que vería fuera del contorno continental, sin duda que estaríamos hablando de embarcaciones. Bien, a ver, algo más de esto. Gracias, Bueno, profesor. bueno, por nada. Eh, bueno, las preguntas que le puedo llegar a hacer sobre la tabla son un poco lo que les hice hoy, ¿sí? Esto de identificar mayor o menor resolución, de preguntarles sobre las características radiométricas, espectrales, temporales de los sensores
y ese tipo de cosas. Pregunto, ¿ustedes con qué estuvieron practicando más, con Snap o con QGIS? Con QGIS, profe. Con QGIS, ¿sí? ¿Todos? ¿Es lo que mejor manejan? Sí, porque además es un software que venimos usando desde el año pasado en otra materia. Bien. Este segundo parcial entonces lo vamos a hacer con QGIS, pero, a ver, vamos a ver las caritas. Para el tercero vamos a trabajar con Snap. ¿Y por qué? No es porque sea malo, sino porque Snap es un software de procesamiento de imágenes, ¿sí? QGIS es un SIG que tiene funciones para trabajar con raster. Como las imágenes también las podemos tomar como un raster, podemos hacer algunas cosas, ¿sí? Pero hay otras que QGIS no las puede hacer y sí las podemos hacer en Snap. Eh, pero bueno, eso quería que quede claro. Para el tercer parcial sí o sí vamos a tener que manejar Snap, gente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, en QGIS entonces ustedes ya saben cómo cargar una banda. Se van a la barra de datos, en la pestaña de raster. Si están en cualquier otra, se vienen a esta, pinchan, buscan la información. Pueden filtrar acá en tipos de datos para que solamente aparezcan las que ustedes necesitan. Eh, Profe, sí. vamos a tener que utilizar alguna imagen. La misma que estuvieron usando para la práctica. ¿Estaban utilizando una o no? Sí, Bien, puede ser con esa. bueno, profe. Porque lo que voy a preguntar es básicamente eh, es interpretación visual. Bien, ¿alguien me puede explicar qué significa todo este conjunto de datos acá en la tabla de contenidos? ¿Vieron eso? ¿No? No todo, profe. Ujú. Por Pregunto, ¿la fecha ejemplo, de adquisición de la imagen está o no? sí, ahí está la que dice 2021, si no me equivoco, y 0228, ¿puede ser? ¿Y 28 de eso qué febrero. significa? Que la imagen fue tomada el 28 de febrero del 2021. Ajá, bien. LC08, si no saben, me dicen y yo les No, voy eso no, respondiendo. profe. Landsat 8, eso es la plataforma y la serie. L1TP, sobre todo L1. Lanza 1. No. Ah, Eh, Todo lo que encuentren como L en los nombres de las imágenes, gente, esto les digo para cualquier otra, es sinónimo de nivel de procesamiento. La letra L viene del label en inglés y es el nivel de procesamiento, ¿sí? El nivel 1 es el más básico, digamos, pero ya tiene un cierto procesamiento, o sea que no es la imagen cruda. Profe, Ese nivel viene atado a esto último, casi último que está acá, que es RT. RT significa reflectancia a nivel de superficie, es decir, que ya tiene una corrección radiométrica y atmosférica este producto, ¿sí? Bien.
Estos datos que siguen acá, 226.079, es el path row que yo les había comentado cuando vimos plataformas y sensores, que es como una identificación de la escena del satélite, ¿sí? Acá está la fecha. Tiene dos fechas porque siempre hay una fecha de adquisición y una fecha de procesamiento que normalmente coincide, pero por eso está como repetida. Bueno, y esto es lo que les decía, el nivel de procesamiento, a nivel de reflectancia. Eso significa que si hubo algún tipo de efecto atmosférico, ya fue quitado de la imagen, ¿sí? Hay veces que por ahí no somos conscientes, pero hay como un leve difuminado en la imagen que es producto de la presencia de gases y partículas en la atmósfera. Pero uno se da cuenta porque no ve muy nítida la imagen. Se la ve completa, no hay nubes, pero ese difuminado indica que hay algún tipo de distorsión introducida por la atmósfera. Profe, Entonces, sí, usted dice en la parte de RT, ¿verdad? sí, Eso significa que la imagen ya fue procesada y tuvo alguna corrección, ¿verdad? sí, sí. Obviamente que todo esto está explicado. A ver, está todo documentado, ¿sí? Esto, por ejemplo, Land Surface Reflectance Code, este documento del USGS explica cómo se hace la corrección atmosférica y explica qué es lo que le hacen a estos productos para corregirlos, ¿sí? A ver, toda... Miren, la corrección de reflectividad se hace a dos niveles, a nivel de TOA, que es el tope de la atmósfera, y a nivel de superficie. Esta que vemos nosotros es la mejor porque está hecho a nivel de superficie. La de TOA puede llegar a tener algún tipo de problemas porque porque se imaginan que si está hecho en el tope de la atmósfera, de la atmósfera para abajo, o sea, entre la superficie y los 10.000 metros aproximadamente que existe hacia el tope de la atmósfera, 10.000 a 11.000 metros, hay una capa gaseosa que puede alterar la, la representación de la información. Es un nivel de corrección, porque peor es peor es tener la imagen sin ningún tipo de control y de corrección, ya es algo. Pero siempre que se descarguen ustedes la imagen, traten de que sea con corrección a nivel de superficie, no a nivel de TOA. A ver, tienen como tres niveles. En cruda, sin ninguna corrección. Esa es la menos recomendable. La segunda sería TOA a nivel de tope de la atmósfera. Y la tercera sería RT a nivel de superficie. La mejor sería esta. ¿Estamos? Eso, no me acuerdo si ya tenemos una placa sobre esto, si lo habíamos visto, pero bueno, se los digo ahora en forma oral. Siempre que se descarguen, traten de que sea con corrección a nivel de superficie. Bien, ustedes ya saben que para hacer una composición acá tenemos que construir un raster virtual. A ver si me deja porque mi QGIS estaba dando unos problemas. Bueno, y el último dato que tienen acá es el número de bandas. Eso me olvidé de comentarles, pero es bastante obvio, ¿no? El B1 es la banda 1 y así hasta la 11. Lo que tienen que hacer acá cuando hacen la composición, esto ya les habrá dicho el profesor Da Silva, es que traten de ordenar correctamente las bandas, porque si no, cuando hacemos la composición, eh, por ejemplo, si buscamos en la teoría que la composición en color natural del Landsat, ¿se acuerdan cuál es la composición natural del Landsat? De este Landsat 8. ¿Con qué bandas? 2, 3 y 4, profe. Bien, en orden RGB sería al revés, 432.
¿sí? Porque acuérdense que los monitores siempre componen en ese orden. Primero el rojo. Más allá que en el espectro nosotros siempre lo vemos azul, verde y rojo, bueno, el monitor lo invierte. Trabaja como RGB. Entonces primero el rojo, luego el verde y último el azul. ¿Estamos? Bien, le vamos a decir que ponga separados y en un archivo. Parece que terminó. Bien. Bien. A ver si componemos 4, 3, 2. En teoría acá debería estar componiendo color natural. ¿Por qué se llama color natural, Lukasevich? Porque tienen primero que no tiene ¿cómo se llama? Porque las bandas permiten lo que es los ojos ven, no, nomás en el sentido de que se ven en el rojo, el verde y el azul nomás, Lucas, ¿sí? te pregunto de vuelta y ordena tu respuesta. Sí. ¿Por qué se denomina composición en color natural? Esta. Pensalo y ordena tu exposición. Porque son las bandas que no tienen el rojo, sino las bandas 4, 3, 2. Ujú. González, ¿vos qué opinás? Que se usan esas bandas y se llama color natural porque son las bandas que están capturando información del espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver. Ese era. Viste que siempre alguien lo explica mejor que vos. Yo sé que vos sabías que tenías la idea en la cabeza, pero lo que tenés que practicar es explicar, Lukasevich, ¿sí? Yo sé que por ahí vas a parecer un loco hablando solo frente al espejo, pero podrías probar con eso, o si no, grabarte en la explicación. Así te escuchás como lo explicas, ¿sí? Porque una cosa es saber y otra cosa es saber explicarlo. Y lo que nosotros evaluamos en el parcial es que lo sepas explicar, ¿sí? Más allá de que yo pueda intuir de que vos sabés que estudiás o lo que sea, pero también tenés que saber explicarlo porque, bueno, si vas a ser profesor, tenés que saber transmitir, porque no sirve de nada que yo me lea todos los libros habidos y por haber sobre teledetección y sé muchísimo, pero luego no tengo la capacidad de transmitirlo. Es como que acumulaste todos los conocimientos y no sale nada de vos, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, Lucas. Sí, sí. ¿Estamos? Bien. Eh, bien. Entonces, sí, es color natural porque utilizamos las tres bandas que utilizamos en el visible y es lo que naturalmente tiene capacidad de discriminar el ojo humano, ¿sí? Y una composición en falso color, Agustín, ¿qué sería? Puede ser cuando tiene distorsionados los colores. A ver, ¿cómo es eso? Eh, Sería, es decir, eso justamente, profesor, sé, pero no estoy pudiendo explicarlo, digamos. Ajá. Eh,
Bueno, vas a tener que practicar, Agustín, para el parcial, ¿eh? Porque en el parcial preguntamos, ¿no? Sí, sí, profesor. Yo ya les dije que el segundo parcial empieza a ser oral. Y es un poco de práctica y de teoría. Entonces, aparte ya están en tercer año, gente, tienen que saber explicar lo que estudian, ¿sí? Tienen que practicar un poco eso. Bien, Celeste, ¿vos qué entendés por una composición en falso color? Profe, se le fue el internet y recién está volviendo. Ah, bueno. González, decime. La verdad, en este caso no sé qué significaría, por ejemplo, la banda 8. Sé que es el pancromático, pero no sé a qué parte del espectro pertenece. Ajá. Pero vos qué entendés cuando hablamos de falso color. De que esa composición refleja información con parte del espectro infrarrojo. Que entonces eso hace que cuando usamos esa composición se realcen otras cubiertas, se vean de distinta forma, que sean para apreciarlo mejor. Por ejemplo, utilizábamos ese falso color para ver zonas como lagunas o que tengan, o cuerpos de agua, por decírselo así, y se veían mejor. Es para apreciar mejor la información. Lucas, ¿vos cómo lo entendés? Es la composición en la que se trabaja con otras bandas o ¿Y se por qué eso de hacen falso? A eso me refiero. Falso color. ¿Qué es eso? que no son los colores que no se ven en el óptico. O sea, no son los... En la composición natural. Por eso es falso. Es bastante Ujú. sencilla la respuesta, ¿sí? No se enreden mucho con eso. ¿Por qué es falso? Bueno, porque no estamos utilizando los colores naturales. Por eso es falso. Entonces, dentro de esa gama de falso podemos utilizar una gran cantidad de combinaciones de bandas. Es verdadero porque yo uso en el orden RGB las bandas 4, 3 y 2. Eso es color verdadero. Si yo cambio ese orden o, o- o incluso meto una banda del infrarrojo, ya estoy dentro de una composición en falso color. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, eso es falso color. Bien, entonces, esto es una composición en color natural. Ustedes tienen botón derecho activando esta barra de herramientas, la raster, disponen de estas opciones para hacer realces y contrastes de la escena, ¿sí? Básicamente lo que hace esto es tocar el histograma de hacer más estrecho o estirar el histograma para que vean, para que se visualicen de manera directa. Pregunto, Lukasevich, cuando yo hago esto de tocar el histograma, ¿estoy cambiando los valores de la imagen? O sea, ¿modifico los niveles digitales o no? No, no. O sea, no se modifica los valores, pero sí la imagen, Ujú. La visualización. la visualización. Sí. Solamente la visualización. Eso quiero que quede claro, gente, ¿sí? Porque acá no estoy tocando todavía los niveles digitales. No estoy construyendo índices, ni estoy clasificando, no estoy haciendo nada de eso. Simplemente mejoro la visualización. Es algo básico, pero tienen que aprender a hacerlo porque fíjense cómo cambió. ¿Vieron el contraste que hay ahora con respecto a esta? ¿Sí? Esta es la que tiene como un velo
de transparencia que no me permite ver correctamente la imagen. Si le aplico este estiramiento local, se llama, fíjense cómo mejora el contraste de la imagen. Pregunto, ¿en cuál de los dos veían ustedes mejor? ¿Aquí o aquí? En donde se produce el estiramiento de la imagen. ¿En esta última? Sí. Sí, Bien. ¿Y dónde pueden llegar a ver mejor, por ejemplo, el área urbana y el río? ¿En esta o en esta? en esa, A ver, profe. Sí. perdón, voy a dejarlo. Algo que tienen que saber es que para que les aplique el stretch, chicos, tienen que tocar el archivo, ¿sí? O si no, nunca les va a aplicar. Esta era la original, ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que preguntaba era, ups, vamos a hacer el stretch local. ¿Dónde se identifica mejor la ciudad? Aquí, aquí. En En esta. esa. ¿Quién es esa? La segunda que marcó, profe. En La de falso color. falso color. Eso. Acostúmbrense a decirme falso color, color verdadero, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de interpretación visual antes de que termine la clase porque es algo que me interesa. Entonces, ¿ustedes alcanzan a ver el cursor? Sí. Bien. ¿Qué estoy señalando ahora? Área urbana. Sí. Ujú. ¿Y qué criterios utilizarían ustedes para identificar un área urbana? A ver, Celeste, decime. Podríamos usar el color, la asociación. ¿Por qué la asociación? A ver, ¿qué asocias vos? Bueno, en el caso del río, este brazo del río que está al Pero lado estamos en de, la ciudad celeste. a lo que iba es que cerca del río se concentran las ciudades por los recursos. Y pero tenemos muchas ciudades que no están cerca de los ríos también. A ver, si hay agua yo puedo asociar el puente, pero no necesariamente la ciudad celeste. ¿Me explico? Sí, Bien. Mansilla, tirale un salvavidas. A ver, ¿qué criterios utilizarían para identificar la ciudad? Puede ser también eh, la forma. ¿Por qué? Mm, no, no, disculpe, no, sería bastante confuso la forma. No, la forma es correcta. El tema es que no tienen que justificar por qué. Profesor, Sí. yo creo con respecto a la forma son a las líneas que tiene, se ven en forma recta, lo que se ve en las ciudades, uno lo puede asociar con calles y avenidas, las líneas Exactamente, rectas, con ¿eh? vías de comunicación. Claro. Sí, además de que, como dice el compañero, se pueden ver las calles y tienen forma geométrica, que indica que es algo realizado por el hombre. Ujú. Exactamente, tienen formas geométricas regulares, González, porque todas tienen formas, ¿sí? Geométricas, pero la diferencia entre lo antrópico y lo natural es que normalmente las humanas tienen formas regulares.
Y sobre todo eso se nota fíjense que se ven estos cuadrados acá, no sé si alcanzan a ver, esto que está acá, esto es una, Sí, es una Sí, chacra. se ven. Bueno, fíjense cómo se nota perfectamente eso, sería muy difícil de manera natural. Entonces, que tenga la presencia de eso ya me indica de que no es natural, o sea, por descarte no es natural, ya vamos al humano. Y dentro de los elementos humanos, bueno, el rasgo más destacado son las ciudades. ¿Y qué otra característica podrían utilizar? sería la textura, porque es distinto al entorno que es al resto, digamos, la textura de las que se puede ver en la ciudad es distinto a lo que es de vegetación. ¿Y qué textura ves vos? ¿Homogénea o heterogénea? Y en la ciudad veo heterogénea. Bien, es heterogénea. Hay como un salpicado, ¿no es cierto? Como un relieve, una porosidad que se destaca por encima por las coberturas que la rodean, ¿no es cierto? Celeste, ¿qué otra cobertura identificás vos en esta imagen? Una más. Ah, ¿se le había cortado el internet a Celeste o no? Estoy acá, profe. Ah, perdón. Mi internet es un poquito inestable nomás. Eh, Bueno, el vamos con agua, el agua, por ejemplo. A ver, bien. ¿Qué criterio utilizarías para identificar el agua? de nuevo el color, Ajá. la textura. ¿Qué color asociarías al agua vos? En el falso color se veía azul. Normalmente el agua se identificaría mejor, o sea, se lo asocia más con los colores azules o celestes, pero en el color verdadero, Mm, acá el agua se ve como una especie de marrón que se debe a las partículas en suspensión. Se me fue el nombre. sedimento. Sí, el sedimento. Y tiene otro color mezclado que es como un color más oscuro, eh, que serían aguas con menos sedimento. Bien, Es, Lukasevich, ¿para vos el color sería un criterio fundamental en el agua? Y la forma también, o sea, el color sí, pero también, por ejemplo, en el falso color uno puede llegar a confundir, eh, por ejemplo, cuando uno mira hacia el aeropuerto, ve una línea de color azul Sí, en el aeropuerto de Resistencia. Si uno ve así en azul, cree que debe ser otro cuerpo de agua. Entonces ahí yo me tengo que fijar en la forma. Y ahí yo sé que es un aeropuerto. Si me voy al río, obviamente el color se destaca, y la forma también hace que yo sepa que es un río. Necesito de las dos cosas, del color y la forma. bien, eso está bien. Sin duda, gente, que para identificar una cobertura es muy difícil valerse de un solo criterio. Siempre es una combinación, siempre. Eh, y para el caso del agua, obviamente, como acá, sin que yo les diga, quedó en evidencia, no se pueden valer solamente del color para identificar cuerpos y cursos de agua, porque es tramposo, ¿sí? Acá en la composición en color natural, fíjense que se ve marrón y acá la veo azul, pero también hay cuerpos de agua por acá que se ven casi negros, ¿sí? Entonces, el color en este caso puede confundirlos porque nosotros estamos acostumbrados a observar mapas y obviamente en la simbología cartográfica siempre el agua se representa de color azul o celeste. Pero acá en las imágenes puede llevarte a algún error
si no haces una combinación de criterios. ¿Por qué? Porque acá en el color natural no se ve azul para nada. Y fíjense acá en este sector, entre la ciudad y la ruta Nicolás Avellaneda, ¿qué hay entre esos dos sectores? El Río Negro Eh, y su valle de inundación. Exactamente, el Río Negro. Y fíjense, en el color natural se ve algo. ¿Pueden identificar algo? No, apenas unas líneas. Recién en la composición en falso color podemos ver el delineado de los meandros del río, ¿sí? Entonces, si no combino ahí la forma eh, con ese dibujo muy enmarañado de meandros y esa tonalidad oscura, no podría ver el río, cosa que acá el río Paraná sí está en evidencia, pero este río no. El río Negro, que no transporta casi sedimentos, no lo vería, ¿sí? Entonces, lo del color azul a veces es un poco engañoso, no se guían siempre por ese criterio porque nos puede inducir a algún error. Bien, eh, Mansilla, decime, ¿qué otra cobertura estamos viendo? Nos está faltando una grande. No recuerdo, profesor, bien cuáles son las que se dijeron. ¿Puede ser que fue vegetación y agua? Dijimos agua y ciudad, y área urbana. Ah, está entonces, vegetación. Ajá. ¿Vos ves vegetación? Abundante vegetación. ¿Dónde? ¿Por acá? En lo que es más la zona central. ¿Por acá? Sí, un poquito más grande sí, esa zona, más esa zona. ¿Esta zona qué sería para vos? Esta área que yo estoy marcando con la manito del cursor. Ujú. Sí, estoy viendo. Eh, Estoy tratando de ubicarme. Pasa que no le quiero decir cualquier cosa nomás. Ese es el tema. Hoy está permitido porque todavía no es el examen. Porque enseguida termina la clase, por eso. Puede ser una especie de mezcla de esteros con lagunas. Sí, es una laguna en realidad. ¿Alguien sabe cómo se llama esa laguna? No, profe, la conozco. Sé que estaba detrás del aeropuerto. Exactamente, sí, está detrás del aeropuerto. Es un cuerpo de agua, Mansilla. Ah, Pero claro, ¿por qué lo vemos tan brillante con esos colores de vegetación? Porque no es profunda y tiene vegetación macrófita, digamos, que cubre gran parte del año la superficie de la laguna. O sea, no es agua limpia como la que estamos viendo acá, ¿sí? Esta aquí de abajo es agua limpia, es como un embalse. Sin embargo, esto es un estero natural, eh, poco profundo, entonces hace que tenga una comunidad de vegetación ahí continuamente sobre la superficie. Por eso lo vemos como si fuese vegetación, ¿sí? Pero es un cuerpo de agua. Eh, Sí, está lleno de totora, básicamente, esa laguna. Exactamente, está lleno de totoras y de juncos ahí. Estas manchas así oscuritas, ¿qué son, Mansilla? lagunas. Presentan como mayor profundidad, digamos.
celeste. ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro. No estoy segura, pero creo que sí. No, González. profe. Esos son No, árboles. eso lo iba a decir justamente, que no me parecían que fuesen lagunas. ¿Y por qué no te parece que sean lagunas? Por lo que estuvo diciendo recién, y además que se ven más oscuras, ¿no?, que la laguna. Y cuando lo cambia con la composición en falso color, igualmente se ve más oscuro que lo que dijimos que era una laguna. Sí, brilla mucho en el verde. Y acá, en esta composición en falso color, estamos resaltando la vegetación con un verde intenso, ¿sí? Entonces, esto no es agua, chicos, aparte por la forma, ¿sí? Los esteros, los cuerpos de agua, fíjense la forma bien definida de este cuerpo de agua, ¿sí? Pero me voy a alejar un poquito. De este cuerpo de agua y de este cuerpo de agua. ¿Vieron que tienen formas bien definidas? Bueno, esto que vemos acá no tiene un contorno bien definido. Es como un patrón un poco más disperso. Esos son las famosas isletas de monte. Y esa intensidad bastante fuerte, vieron que tiene como un relieve que se destaca por sobre el resto. Bueno, eso es una vegetación con cierto desarrollo vertical, ¿sí? Estas son las isletas de monte. Lo que se ve verde más oscuro. Lo que vemos verde más claro puede ser algún tipo de pastizal que siempre está rodeando a las isletas de monte, ¿sí? Y esto que vemos acá es el valle de un río, creo que es el Salado, con ese curso ahí bien meandroso. Yo entiendo que te hayas confundido, Agustín, porque esto se ve oscuro, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, no se dejen engañar por las coloraciones oscuras en el... Fíjense que acá se ve un poco mejor, a ver, acá no, ahí más o menos. En realidad es verde, ¿sí? Fíjense que si es verde en el color natural, eh, y bueno, ustedes ya saben que normalmente la vegetación vemos de color verde, ¿sí? Acá incluso se ve un poco de verde. Lo que pasa es que también se ve oscuro, pero yo utilizaría otro criterio que no sea el color para definirlo. Esas formas irregulares tienen que ver con la propia forma de los montes. Vieron que los montes tienen así esas formas ahí irregulares por la propia distribución aleatoria que tienen los árboles cuando se forma un monte. No tiene formas regulares, entonces le da esa forma con entradas y con salientes que es típico de los montes. Y estas formas tan irregulares sin bordes bien definidos, a diferencia de los cuerpos de agua. Fíjense que acá el cuerpo de agua siempre hay una línea que la define. ¿Por qué? Porque siempre hay una línea de arena o de suelo desnudo, que es la famosa costa, entre comillas, que nosotros decimos, que está siempre en las lagunas o en los ríos, ¿sí? Eso es evidente en los cuerpos de agua. Y eso no pasa acá, en estas isletas de montes. Bueno, ya es la hora, nos pasamos, pero no quería dejar de mostrarles algo, porque esto también voy a preguntar mañana. ¿Esto saben qué es? Parecen plantaciones, profe. Bien, área cultivada, exactamente. ¿Y qué criterios utilizarían ahí para definir el área cultivada La o área forma, agrícola? Sí, la Forma, forma. bien. la forma ¿Formas y el regulares o color. irregulares? Son Son formas, formas regulares. Bien. Siempre que me digan forma, traten de agregarle algún adjetivo, ¿sí? Formas regulares, ¿qué otro criterio? el color también, porque hace contraste con lo que es la vegetación natural. Ajá. eh, ¿Saben por por, qué tiene... Sí, perdón, Lucas. y aparte que cuando es suelo
que se cultiva, por lo general se lo ve desnudo. Ujú. Cuando se ponen en falso color se ven en colores rosados y así, que da la pauta que o que están desnudos o que es otro tipo de vegetación distinta a la natural. Exactamente. Bien. Entonces, no tiene cobertura natural porque si no se vería de color verde, se ve en ese color violáceo y rosado. Eso nos da la pauta de que es suelo desnudo, pero tampoco es suelo desnudo de origen natural, como sí sería acá en el valle de este río. ¿Ven acá esto que brilla mucho? Eso sí sería de origen natural, por la forma y porque está en el valle de un río. Fíjense. Pero esto, por la forma regular, no es suelo desnudo de origen natural. Evidentemente estas son parcelas agrícolas. ¿Por qué unas se ven verdes y las otras se ven rosadas? Bueno, se ven rosadas porque no tienen ningún tipo de cobertura vegetal, es decir, están recién sembradas o están esperando para ser sembradas, ¿sí? Las que se ven verde intenso es porque ya tienen algún tipo de cobertura vegetal y la intensidad tiene que ver con que es una planta nueva. ¿Cuál es la diferencia entre esto verde más opaco y este verde intenso? Bueno, esto es vegetación, los dos son vegetación, pero esto refleja menos porque no es una vegetación joven. Imagínense que aquí el monte lleva cientos de años viviendo eh, en la ribera del río, ¿sí? La selva de Albardón. Sin embargo, estos son cultivos, o sea, es algo que se renueva estacional o anualmente. Entonces, todo lo que es vegetación nueva brilla muchísimo. Lo que no es vegetación nueva es verde, pero se ve más opaco. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, gente, se nos fue la hora. Eso es todo por hoy.